Buenas tardes a todos, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Bienvenidos. Yo soy Mario, voy a ser su anfitrión en esta día. Voy a estar a cargo de este webinar en el que vamos a hablar de un tema que a la gente de recursos humanos nos tiene pues pendientes, nos tiene preocupados a muchos porque escuchamos muchas cosas de lo que es el tema de la inteligencia artificial y el tema de todo lo que está sucediendo actualmente con los avances tecnológicos en la actualidad. Y bueno, esto nos pone a preguntarnos, ¿y dónde quedo yo, no? ¿Dónde voy a quedar? ¿Dónde van a parar las cosas? Si las funciones que conozco actualmente del trabajo que hago se van a extinguir o si van a sufrir una transformación importante más adelante. En fin, es un tema que yo creo que es de interés y que es importante abordarlo en este momento porque ahora es cuando estamos a tiempo. Ahora es cuando estamos a tiempo de poder empezar a hacer cosas, porque el cambio es inevitable. Otras funciones, además de reclutamiento y recursos humanos, ya están viviendo transformaciones importantes y ahora es cuando nosotros podemos empezar a prepararnos. Yo soy Mario Pérez Ladrón de Guevara, yo soy Talent Consultant Manager en DPO Institute. Somos una consultora que nos dedicamos a brindar certeza a gerentes directivos y a gente de recursos humanos sobre los mejores perfiles, sobre competencias blandas que producen resultados. Y pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Déjenme saber ahí en el chat de dónde nos están visitando, de dónde son. Tengo por aquí desde Colombia, Medellín, hola hasta Colombia, de Tampico, Panamá, tenemos gente de Venezuela, San Pedro Sula, de Trujillo, en fin, ¿qué más tenemos? De Colima, de Michoacán, Ciudad de México. Wow, tenemos mucha gente de Latinoamérica y Centroamérica también, Sonora, Jalisco. Muy bien, pues bienvenidos todos. Me da un enorme gusto estar aquí y vamos entonces a comenzar. Bien, un segundito. Ok. Fíjense que esto de la inteligencia artificial, no sé a ustedes cómo les suene. Sé que a algunos les parece como una idea futurista que quizás más adelante va a ser muy interesante ver cómo es nuestra vida cuando lleguen los robots y llegue la inteligencia artificial. Pero la verdad es que aunque pensemos que es algo que se va a dar más adelante, es algo que ya está presente en nuestras vidas, mucho más de lo que nos imaginamos. Desde que te levantas, por ejemplo, agarras tu teléfono y pues hay un reconocimiento facial para desbloquear las aplicaciones o desbloquear el teléfono, ¿no? Y luego en el día pues escuchas música, Spotify, si lo utilizas pues te hace recomendaciones, todo el feed que recibes en tus redes sociales, algunas noticias que ves en internet, el correo que recibes. Si te desplazas de un lugar a otro, utilizas Google Maps o Waze y luego hasta hablas con tu teléfono para pedirle ayuda en algunas cosas, ¿no? Haces alguna búsqueda en Google, haces transacciones financieras, compras, en fin, muchas de las actividades que hoy son cotidianas para todos nosotros. Creemos, a veces ni nos imaginamos cómo es que se dan, pero la realidad es que detrás de todo esto ya hay inteligencia, está la inteligencia artificial trabajando. Y todas las aplicaciones que usas en el día también tienen un componente de inteligencia artificial, se dan gracias a que hay inteligencia artificial trabajando detrás de ellas. Y no es nada más en el área en el área cotidiana o en el entretenimiento, sino que tenemos también esta influencia de las computadoras, de la tecnología en actividades económicas y en actividades en la industria que está modificando el trabajo que estamos haciendo las personas. Por ejemplo, hay aplicaciones que se saben en medicina, en finanzas, en logística, en el área de educación, en música, en comercio, psicología, marketing, en ingeniería, en diseño, en fin, nombra el área que quieras y seguramente hay desarrollos de inteligencia artificial y de tecnología que están dando forma al trabajo como lo conocemos y cada día se están sumando más. Ahora, la tecnología artificial puede estar funcionando como una herramienta para ayudarnos a hacer mejor nuestro trabajo, pero la realidad es que también hay trabajos que está haciendo mucho mejor que nosotros.
No sé si sabías esto, pero en 2016 una computadora, inteligencia artificial, le gana al mejor jugador mundial de Go. Go es un juego de estrategia de tablero, es uno de los más complejos que se conocen y es coreano, me parece, y la computadora le gana ya al mejor jugador de este juego, ¿no? Pero no es nada más en el juego, también, por ejemplo, en el campo de la medicina. En Argentina hay un artículo que se publica en una revista científica de una empresa que crea un robot que a través de inteligencia artificial hace diagnósticos de cefaleas con una muy alta precisión. Pero no nada más con una muy alta precisión, sino que además empieza a hacer diagnósticos con mucho mayor precisión que un grupo de doctores expertos que los invitaron para participar en el estudio. Y cada vez como este tipo de noticias estamos encontrando más. Por supuesto que hay un área muy grande donde los seres humanos seremos mucho más inteligentes. Por ejemplo, la inteligencia emocional, pues todavía son funciones que nosotros hacemos que van a tomar mucho tiempo antes de que las computadoras puedan hacer algo similar a nosotros. Pero hay algo importante a notar y es que detrás de todos estos experimentos, detrás de todos estos estudios y detrás de todos estos artículos que se están publicando, hay mentes humanas detrás. Y hay mentes humanas empujando a que eventualmente la máquina le gane al ser humano en algún momento realizando alguna tarea. Y sabemos como seres humanos que cuando se nos mete un objetivo en mente y tenemos la suficiente determinación, las cosas eventualmente terminan sucediendo. Entonces, la inteligencia artificial y la tecnología no es algo que vaya a terminar pronto, es algo que va a continuar y hay un intento provocado por nosotros mismos por desarrollarla cada vez más. Y esto va a modificar nuestro trabajo, está modificando el mundo que conocemos y está modificando posiciones. Por ejemplo, hay estudios que dicen que para 2030, estimaciones, 375 millones de personas en el mundo tendrán que cambiar de ocupación a consecuencia de avances tecnológicos. O bien que 1 de cada 5 puestos serán reemplazados por automatizaciones y por la inteligencia artificial. Y estas son cosas que, como decía, están empezando a pasar, se están empezando a crear en este momento y cada vez va a ser más cercano el cambio, si no es que ya te ha tocado a ti vivir alguna modificación importante en las funciones que realizas hoy en día. Y es algo que tenemos que tener en mente porque está pasando, está sucediendo. Claro que esto no es nuevo. No es la primera vez que las posiciones se están modificando, es algo con lo que hemos vivido desde hace muchos años y la tecnología cada vez ha ganado más terreno. Y hay posiciones que hoy en día podríamos decir, bueno, pues sería absurdo tener a una persona a lo mejor acomodando los pinos del boliche, los bolos del boliche, porque la máquina ya puede hacer ese trabajo. O pensar en faroleros que fueran a regular la intensidad de la luz del alumbrado de las calles. Pues sería absurdo pensar que tuviéramos personas dedicadas a eso todavía, o elevadoristas, por ejemplo. Todavía encuentras algunos, yo me he encontrado todavía con algunos edificios que tienen algún elevadorista, pero es muy difícil ya verlo. Por ejemplo, las personas que se encargaban de los conmutadores telefónicos, ¿no? Hoy, pues no necesitamos personas cambiando los cables, hoy la tecnología la puede hacer por nosotros. Operadores de fábrica también, en fin. Y cada invento, cada intento de desarrollo tecnológico de la humanidad, lo que ha hecho es modificar el mundo como lo conocemos y modificar las posiciones y las funciones de trabajo a las que estamos acostumbrados. Quizás en un inicio las actividades que más han sido modificadas, pues son aquellas que son físicas, predecibles, mecánicas y de baja complejidad. Pero el desarrollo no ha terminado y a lo largo de los años, pues estamos hoy en un momento donde cada vez más actividades intelectuales y de alta complejidad están siendo llevadas a cabo por robots, llevadas a cabo por empresas. ¿Ok? Por empresas, perdónenme, por computadoras. Y esto no ha terminado aquí, esto va a continuar y tendremos que pensar, bueno, ¿y qué va a pasar después? Fíjense que a raíz de esta reflexión me puse a investigar en diversas fuentes, en reportes que han salido de DDI, de Price, de McKinsey, de Deloitte, del World Economic Forum, de Manpower, en fin, de diferentes fuentes, para ver, bueno, ¿y qué está pasando actualmente con los puestos? O qué es lo que se espera
que sucede en el futuro. Y lo que aquí te estoy planteando en esta lista son puestos que más o menos se comparten entre todas estas estimaciones, entre todas estas fuentes de posiciones que van a cambiar. Y tenemos, por ejemplo, empleados de banca, representantes de ventas, reporteros, agentes de viajes, community managers, abogados, contadores, traders, médicos, choferes, arquitectos, agentes inmobiliarios, mercadólogos, asistentes ejecutivas, auditores, operadores, gerentes administrativos, ejecutivos de servicio a clientes, analistas financieros, y aquí es donde quería yo llegar, también reclutadores. ¿Y por qué? ¿Por qué los reclutadores están en la lista? ¿Por qué nos toca la mala suerte de estar ahí? Bueno, porque si tú te pones a pensar en cuál es el trabajo que hace un reclutador día a día y haces un poco de cuentas, vas a notar que el 80% de las actividades que hace son administrativas, repetitivas y de baja o mediana complejidad. Y son actividades, muchas de ellas, que ya pueden ser realizadas por computadoras y por robots, y la inteligencia artificial va a abarcar todavía más de estas funciones. Y lo que nos deja es apenas un 20% que podríamos considerar como una función estratégica. Y eso a todos los reclutadores, y no nada más reclutadores, sino gente de talento, nos debe de poner en una posición en la que pensemos, ¿y qué voy a hacer? Porque el cambio es inminente, el cambio viene, ¿ok? Y esto pues me implica, como lo hemos visto a lo largo del tiempo, pues voy a necesitar cambiar algunas cosas y aprender seguramente muchas otras. ¿Cuál es el momento que estamos viviendo actualmente? Necesitamos pensar en cómo transformar la posición de reclutamiento. ¿Cómo repensando el valor que los reclutadores y los profesionales del área de talento estamos siendo capaces de ofrecer a nuestras empresas? ¿Por qué? Porque déjame hacerte una pregunta para explicarte eso. Si tuvieras que elegir a quién retener y desarrollar y a quién dejar ir, ¿a quién preferirías? ¿A una persona a tu colaborador a quién te retienes? ¿A quién retienes y desarrollas? ¿Al colaborador A, cuyo trabajo es 80% automatizable por una máquina o una computadora? ¿Que su trabajo puede ser realizado con mayor eficiencia incluso por un robot y a un menor costo? ¿O te quedas con el colaborador B, que el 80% de su trabajo no puede ser automatizado, que sus aportaciones tienen un alto valor y son vitales para la estrategia de la organización, y que el costo sí puede llegar a ser mayor que el de un robot, pero tenemos las otras dos condiciones? Vamos a hacer una votación. Por ahí aparece este, una, una encuesta. Vamos a poner la producción, por favor, y vamos a ver, vamos a dar un minutito para que contesten. ¿Con quién te quedas? Opción A, el colaborador. Ok. Que puede su trabajo ser automatizado, o el que es estratégico. Vamos a ver, estamos esperando los resultados. Tenemos gente del Estado de México también, de La Paz. Isabel de Venezuela, bienvenidos. Con la opción B. Ok, parece que pensamos de manera similar, ¿no? O sea, evidentemente, para yo, a quien decido retener, pues es al colaborador que mayor aportación puede tener a mi negocio y que mayor aportación puede tener a lo que para mí es importante. Ok, bien. Vamos a hacer una siguiente pregunta, porque vamos a decir, necesitamos ser estratégicos, hay casi, ahí viene cascarrabias, ahí vienen los robots, amenazan con quitarnos nuestro trabajo, y si no, extinguir la posición, sí transformarla por completo. Pero vamos a hacer un chequeo de realidad, vamos a ver en dónde estamos hoy. ¿Consideras que el valor que aporta las áreas de recursos humanos a la empresa hoy es estratégico? ¿Qué pensarías tú? Opción A, sí mucho. Opción B, poco. Opción C, no estoy seguro. Vamos a ver. Ok, bien. Opción A, mucho.
poco, el 24%, y la opción C nos dice 12%. Ok, ¿qué es lo que estamos viendo? Asumo que la mayoría de nosotros que estamos aquí presentes en este webinar somos personas de recursos humanos, ¿ok? Y pues sí, creemos evidentemente que nuestra función es estratégica. Ok, te hago una pregunta más. ¿Consideras que el valor que aportan las áreas de recursos humanos es reconocido como estratégico por los líderes de la empresa? ¿Qué dirías? Opción A, mucho. Opción B, poco. Opción C, no estoy seguro. Ya vimos que creemos nosotros mismos de nuestro trabajo, que creemos que los líderes creen de nosotros. ¿Es estratégico? ¿Nos ven estratégicos? Vamos a esperar las respuestas. Ok, unos segunditos más. Aquí viene. Fíjense nada más. Estamos haciendo un ejercicio de conciencia. Estamos haciendo un ejercicio que yo espero que empiece a abrir un archivo en tu mente sobre cuál es la complejidad y el momento que estamos viviendo como área de recursos humanos y enfocados específicamente en las áreas de talento. Vienen las máquinas, hay inteligencia artificial que puede hacer gran parte del trabajo que hacemos. Sin embargo, yo creo que soy muy estratégico para mi empresa. Y si hago un poco de ejercicio de conciencia para ver cómo creo o cómo me están observando los demás dentro de la empresa, me doy cuenta que me ven como poco estratégico. ¿Y sabes qué? Esto es algo que DDI, que es esta consultora inglesa de liderazgo, ha estado haciendo estas mismas preguntas a un grupo muy grande de gente de recursos humanos y de líderes de diferentes industrias. Las mismas preguntas, unas muy similares a las que te acabo yo de hacer. ¿Y cuál crees que es el resultado? Evidentemente, en la última medición que tengo, que es del 2018, me parece, recursos humanos se ve a sí mismo 62% estratégico, muy consistente con lo que estamos viendo acá en la encuesta que hicimos aquí. Y los líderes, ¿cómo crees que nos ven? Solo el 48%. Y este es un número que ha subido con los años, no significativamente, pero se ha movido. Sin embargo, esto es algo que parece que está en todos lados. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Probablemente un sesgo. Y es un sesgo peligroso. Es un sesgo que tiene que ver con el punto ciego, que podemos creer que el trabajo que estamos haciendo es maravilloso, ejemplar, estamos ayudando a nuestras empresas a hacer todo lo que pudieran ser, cuando en realidad los líderes, digamos directores de empresas, nos están viendo como un área que es principalmente administrativa y no estratégica. Hay diferencias en las percepciones y si no empezamos a considerar esto por el momento en el que estamos y el cambio que estamos viviendo, que además la pandemia vino a acelerarlo mucho más, si no estamos conscientes de esto y empezamos a tomar cartas en el asunto, ¿qué crees? En el futuro puedes tener dificultades de poder posicionarte o formar parte de la nueva era de lo que va a ser recursos humanos. Y esto es en unos años, no estoy hablando de un futuro lejano. Estoy hablando de un futuro a mediano plazo y de cosas que ya están sucediendo en la actualidad. ¿Ok? Entonces, esta percepción es importante. Aquí estaría interesantísimo que tú mismo preguntaras a tu empresa, acércate con los líderes de tu organización y diles, oye, ¿qué es lo que tú considerarías estratégico? Para que podamos empezar a entendernos mejor. No sé si lo has hecho, pero esta es una práctica que la gente de recursos humanos debemos hacer. Uno de los mayores cuestionamientos que se nos hacen como área está relacionado con la lejanía de la gente de recursos humanos del negocio y de aspectos que son más estratégicos para la empresa. Entonces es un buen punto de partida. ¿Qué es lo que opina mi organización, los líderes de mi empresa, mi director general? ¿Qué es para él estratégico? Y fíjate que esta misma pregunta de ser estratégico, nosotros en DPO Institute hicimos un sondeo hace un par de meses porque queríamos saber, ok, además de recursos humanos, específicamente el área de los reclutadores, ¿cómo se están viendo dentro de las empresas? ¿Si es cierto que se ven como estas figuras administrativas o si tienen alguna aportación estratégica importante? Y entonces esto es lo que nos encontramos. Es una encuesta que dejamos pocos días, dejamos un día me parece y tratamos de hacerla muy enfocada en gente de recursos humanos y de reclutamiento. Y el 10% de la gente que contestó, tuvimos 226 votos, dijo que sí, completamente el área de reclutamiento era vista
como un pilar estratégico dentro de la empresa. Pero fíjate esto, el 90%, 9 de cada 10 dijeron que no. Entonces, si ya de por sí en las áreas de recursos humanos traemos una diferencia y un gap entre las percepciones, en reclutamiento es todavía mucho mayor. ¿Qué quiere decir? Que el riesgo de ser transformados y el riesgo de repente volvernos obsoletos es todavía mayor. Y con más razón tenemos que empezar a tomar acciones. El cambio es inevitable, está sucediendo ahora, ya están pasando cosas. Y dentro de 3 años, dentro de 4 años, vas a haber querido haber empezado a tomar acciones desde hoy. Porque el cambio va a llegar y más vale que estemos preparados. ¿Okay? Déjenme saber ahí en el chat rápido si esto les parece interesante, si les parece relevante. Pónganme nada más un sí o un no, si les gustaría aprender o saber cómo aumentar el valor de tu trabajo para que fuera reconocido como estratégico para tu organización. Ok, muy relevante, sí, 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 ok, prácticamente todos. Gloria, Octavio, José Luis, Cristina, Carmen, María, Bárbara, Euler. Ok, es un tema relevante y es un tema que no podemos dejar de lado. Y para saber cómo le vamos a hacer, cómo le hago para ser un colaborador desde mi área de reclutamiento, desde ser el responsable de esta función en la empresa, ¿cómo le hago para que me empiecen a ver como más estratégico? Porque las funciones que hago, lo que estamos viendo es que evidentemente no parecen ser así. Y no sé si conoces a esta persona, es Dave Ulrich. Dave Ulrich es un consultor internacional, es un bestseller mundial, tiene muchos años trabajando, enfocando su trabajo al área de recursos humanos, ha escrito muchos libros y es una de las figuras que ha ayudado a darle forma al área de recursos humanos como la conocemos en la actualidad, desde hace varios años. Por ahí tiene uno de los primeros libros con los que yo me encontré fue Recursos Humanos Champions. No sé si alguien lo leyó y si no, léelo. Tiene información muy relevante y casi que cualquier cosa que haya escrito este señor puede aportarte información y ideas importantes para tu gestión en recursos humanos. Y fíjense que Dave Ulrich lo que nos dice, platicando de esta relevancia de la función de reclutamiento y de recursos humanos, es que recursos humanos, lo que dice es, no es sobre recursos humanos, sino sobre crear valor para otros. Y entonces, ¿qué quiere decir esta primera parte? Que llegamos a nuestras oficinas, llegamos a nuestras empresas a trabajar o haciendo home office, llegamos a la sala de nuestra casa o donde tengamos el lugar de trabajo y creemos que vamos a hacer recursos humanos, ¿no? Y entonces ahí estamos operando y haciendo todas las cosas. Pero se nos olvida a veces entender que en realidad la función última es crear valor para otros y que el valor lo define el receptor mucho más que el emisor. Quiere decir, yo puedo creer que estoy haciendo un trabajo que tiene un valor estratégico increíble, ¿ok? Pero si ese valor, la persona a la que estoy atendiendo, quien es mi usuario principal, no lo reconoce también como valor, entonces estoy en un problema porque estoy cayendo en este punto ciego del que estamos hablando. ¿Qué es lo que necesitamos primero? Entender cómo es que mi trabajo puede ayudar a mi empresa a cumplir con sus objetivos más importantes. Y el sentido del que le doy al trabajo importa muchísimo porque influye en los resultados que obtengo. Dime quién preferirías tener en tu equipo, a una persona que cree que su trabajo es poner un ladrillo sobre otro para construir una pared, o a la persona que está comprometida con crear contigo un rascacielos, o una biblioteca para la comunidad que no tenía, o armar un cohete para llevarlo a la luna. ¿Quién se ve más estratégico? ¿Quién parece tener mayor valor en el trabajo que hace? Los dos pueden estar haciendo el mismo trabajo, ¿eh? Eso no siempre es lo que cambia, pero cambia el sentido de por qué hago las cosas. Y hoy por hoy, y al menos en mi experiencia de años de trabajar en áreas de reclutamiento, que es algo que empecé desde mi día 1, fue la primera área a la que me incorporé a recursos humanos. Yo tengo ya más de 25 años trabajando como consultor y ocupando posiciones gerenciales y directivas en empresas también, y siempre el reclutamiento me ha acompañado. Y yo lo que veo es que el reclutador termina en una rutina y en una inercia operativa increíble.
Y entonces cuando le empiezas a preguntar de objetivos más estratégicos para la empresa, pues no sabe ni qué contestar, pero pues porque tampoco se lo hemos pedido y es por cómo se ha definido la función y tiene que ver con sus orígenes, que ya hablaremos en otro momento. Si te interesa y si quieres entrarle más a este tema, hablaremos de dónde viene la función de reclutamiento y por qué vivimos hoy lo que vivimos. Pero ponte a pensar en esto, ¿a quién prefieres? ¿Al que está construyendo un rascacielos contigo o al que viene a poner un ladrillo para levantar una pared? Entonces vamos a entender cuáles son los objetivos más importantes de la empresa. Cada caso es particular, cada caso es diferente, habrá que ver a cada uno específicamente dentro de su organización, pero digamos que de una perspectiva global, ¿qué es lo que quieren las empresas? ¿Cuáles son las mayores preocupaciones del director general, por ejemplo? Sus preocupaciones, si le preguntas, seguramente irán en línea con la participación en el mercado, satisfacción de clientes, la rentabilidad y los márgenes, la competitividad, tener una operación ágil, confianza con inversionistas, sostenibilidad a largo plazo, avantejar al cambio, innovar. Todas son preocupaciones que están orientadas a ganar en el mercado. Y las preocupaciones del reclutador serán las mismas que estas. ¿Serán las mismas que tiene el director y la empresa a la que está ayudando, en teoría, a ganar? ¿Qué medimos en reclutamiento? Tiempo de cobertura, cumplimiento de requisitos de un candidato o de su perfil con una descripción de puesto, el apego que tiene la persona del perfil, la tasa de respuesta por cada post que hago, finalistas entre entrevistados, es decir, cuántos tuve que entrevistar para llegar a 3 o a 4 a los que llegues, porcentaje de contrataciones por fuente, costo por contratación, tasa de aceptación de ofertas, rotación en los primeros meses. Yo no sé a ti qué te parezca, pero me parece que los indicadores que le medimos a los reclutadores en la actualidad, esto es en la generalidad, ¿no? Habría que ver cada caso específico, insisto, pero este tipo de indicadores, ¿cómo se relacionan con ganar en el mercado? Y los enfoques están siendo diferentes. Y yo pretendo ser un área estratégica dentro de mi organización, hay algo que tengo que cambiar, salvo a lo mejor el último indicador de reclutamiento, rotación en los primeros meses. Quizás me empiece a hablar de una cosa un poco más cercana a algo más estratégico y que tiene que ver con ganar en el mercado. Los demás me están empujando la posición a una eficiencia operativa, nos están empujando la posición hacia ese lado. Y hay un cambio grande que tenemos que hacer y ¿sabes qué? No es solo a nivel de indicadores. Es un cambio mucho más profundo que va a empezar con nuestra mentalidad y que va a empezar con el alcance que tenemos dentro de la posición, con la posición. Porque además déjame decirte, reclutamiento tiene una oportunidad única que no tiene ninguna otra función dentro de la empresa, de generar valor estratégico para la empresa y ahora más que nunca. Ahora cuando cuando el talento y la organización, cuando el talento con el que cuenta la empresa es una ventaja competitiva increíblemente mucho más grande, incluso que la misma tecnología. ¿Ok? Esto es importante. Entonces hay que aprovechar la oportunidad que tenemos. Vamos a ver, para que se pongan a pensar, y también algunos comentarios en el chat les pediría, ¿qué oportunidades crees que tiene el reclutador para ayudar a la empresa a cumplir con sus objetivos estratégicos? ¿Qué oportunidades pensando en cómo le podríamos hacer? ¿Ok? Estamos entendiendo que somos una función esencialmente administrativa que se mide más por su eficiencia operativa. ¿A ti qué se te ocurre? ¿Qué ideas tienes? Perdón, ¿qué ideas tienes de cómo podrías llegar a aprovechar estas oportunidades? Vamos a ver algunos comentarios. Los que estamos escribiendo. Mira, vamos a dejar escribiendo. Aquí les sigo pidiendo las ideas. A ver, ustedes, ya tenemos una que dice mantener los perfiles actualizados para elegir al personal más acorde con los objetivos. Yendri, fíjate, esto precisamente de estar actualizado o estar apegado a una descripción de puesto, yo creo que es uno de los mayores candados que nos detiene de ser más estratégicos. Ahorita te voy a explicar por qué. Por ahí tenemos desarrollo de la inteligencia emocional, habilidades y emociones, hacer employer branding. Muchas veces no están bien definidos los perfiles y exigen más de lo que están solicitando. Lorena, sí, esa es una realidad. Georgina, elegir mejores perfiles para los puestos. En fin, vamos a dejar que sigan las ideas. Ahorita regreso a ellas para revisar otras.
Pero fíjate, hay dos vías que yo creo que los reclutadores tenemos para ayudar a la empresa a lograr, a lograr esos objetivos que son tan importantes. Y la primera, que es la parte más pequeña de la pirámide, que es la parte que está hasta arriba, es, claro, reclutar posiciones específicas relacionadas con el objetivo, un poco lo que nos decían de tener un muy buen empate con la descripción de puesto. Y cuando tienes una posición de ventas, como a la empresa le preocupa tener mayor posición en el mercado o le preocupa tener, pues estar mejor posicionado comercialmente, pues sí, si tengo una posición de ventas, quiero contratar un buen vendedor. Si quiero mejorar la experiencia que tienen los clientes de mi empresa y de mi servicio, pues sí, reclutando a un buen ejecutivo, presentando buenas opciones para que pueda quedarse un buen ejecutivo de servicio a clientes o un buen administrador, o en fin. Pero la realidad es que esa es una partecita de todo lo que puede hacer el reclutador y de la enorme oportunidad que tiene para poder convertirse en un pilar estratégico de la empresa. Y es hacer esta transformación que estamos viendo aquí abajo, de ser 80% administrativo, a cómo le hago para convertirlo en una función 80% estratégica. Y que el 20%, ok, se quite de mi escritorio y sea realizado por máquinas y que sea realizado por inteligencia artificial. Pero en aquellas áreas que la máquina todavía no puede y va a tardar mucho en poder llegar a hacer las cosas con la misma efectividad o mayor, va a faltar tiempo. Va a suceder eventualmente, hay quien cree que sí, hay quien cree que no, yo creo que sí, no sé cuántos años, no sé si nos toque en vida verlo, pero eventualmente es algo que puede suceder. Entonces, ¿cómo hago esta transición? Y lo primero que tenemos que entender, y aquí donde el comentario que leí hace ratito, es que la visión tradicional del reclutador precisamente es ese. Tengo una descripción de puesto y necesito encontrar a una persona que se apegue lo más posible a todo lo que viene ahí en esa descripción. ¿Para qué? Para la apuesta o la hipótesis es que el resultado que obtenga, el resultado directo de la persona en su posición, sea suficientemente bueno. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Pero hasta ahí se queda nuestro alcance. Y tenemos que entender una cosa, y es que cuando una persona entra a la organización, no solo tiene un impacto en su trabajo directo, tiene un efecto expansivo, sistémico, que afecta e influye en un chorro de áreas que ni siquiera nos damos cuenta y que están mucho más allá de la conciencia que el reclutador el día de hoy tiene, que es cumplir con una descripción, validar la actitud y validar que la experiencia previa que tiene un candidato tiene los requisitos para desempeñar una función específica. Fíjate, una persona cuando entra a la empresa, sí, sus resultados directos son importantes, pero también influye en los resultados del equipo. Puede influir en la rentabilidad de la empresa. Influye en la operación, en la agilidad de la operación. Influye en el employer branding. Influye en la sostenibilidad de la empresa a largo plazo, en la cultura, en el clima, en pocas palabras, en la competitividad y en muchas otras áreas que ahí están, que son la preocupación principal del director general y que son la preocupación principal de la empresa en la que estás, pero que no la estamos viendo o que se ve muy poco. ¿Por qué? Porque estoy enfocado en llenar una descripción de puesto, porque estoy enfocado en validar otro tipo de cosas que yo no digo que no sean importantes, son fundamentales, pero esto es algo que tenemos que incluir, que tenemos que sumar a lo que estamos haciendo. Nada más ponte a pensar en esto. Imagínate que tienes un reclutador que a lo largo del tiempo va metiendo personas en la barra de arriba que son muy buenos para desarrollar su puesto, pero además tienen cualidades que ayudan a mover positivamente todas esas otras preocupaciones, todas las preocupaciones que el director general y que se tienen en la empresa. El clima, la cultura, la rentabilidad, la competitividad. Y esto lo vamos repitiendo a lo largo del tiempo. Imagínate que la barra horizontal es el tiempo y entonces voy metiendo cada vez como gotera más gente que fortalece a mi empresa. Se fortalece, se fortalece. ¿Ok? A diferencia de un reclutador que le está abriendo la puerta a todo lo contrario. Personas que pueden ser buenas haciendo su trabajo o medianas haciendo su trabajo, pero que están generando un efecto contrario a la organización y que no están ayudando ni a la rentabilidad ni a todas las preocupaciones que tiene el director general. Y aquí hay una acotación importante que hacer. No tiene que ver con meter a puras personas o a incorporar a puras personas con el mismo perfil. Hoy sabemos que las organizaciones necesitan diversidad.
formas diferentes de pensar, porque ahí hay una gran fortaleza, ahí hay una fuerte, hasta una estrategia importante que se puede hacer de tener equipos cada vez más diversos, pero tiene que ver con cuál es el efecto que la persona que estoy incorporando, cuál es el efecto que a la persona que le estoy abriendo la puerta va a tener en mi empresa y en mi organización. ¿Es algo que me pongo a pensar? ¿Es algo que mi reclutador está consciente o está más bien consciente de la descripción de puesto? Porque si es este caso, si estoy pensando, si mi mayor atención, mis horas del día, toda mi energía, todo mi esfuerzo se está yendo en cumplir una descripción de puesto, ¿sabes qué? Todo lo demás que es importante que para fortalecer a la empresa va a quedar como un volado. ¿Sabes qué? Este es buenísimo para hacer las cuentas y ojalá salga bueno para fortalecer a la empresa. ¿Y qué es lo que queremos? Tener un proceso controlado. ¿Cómo sería diferente el reclutador si en lugar de estar llenando descripciones de puesto, validando perfiles y jugándose volados para ojalá la persona salga buena, diga, ¿sabes qué? Este sí, es bueno para hacer el trabajo, pero además tiene estas cualidades y esto a largo plazo va a fortalecer a mi organización. ¿Te das cuenta la oportunidad que hay aquí? ¿Te das cuenta del cambio que podríamos hacer? Esto es grande. Y es detonado, sí, porque ahí viene cascarrabias, ahí viene la inteligencia artificial, ahí viene lo que me está moviendo del lugar. Pero no es la única razón. Hay una oportunidad enorme con el que podemos empezar a hacer una transformación importante dentro de nuestras empresas y en el mundo de reclutamiento y en el mundo de recursos humanos, enfocándonos en las cosas adecuadas y empezando por las cosas que estamos platicando. Fíjate la diferencia. Cumplir en tiempo con perfiles que se adecuan lo mejor posible a una descripción de puesto. ¿Ve la diferencia de enfoque? A ayudar a la empresa a cumplir sus objetivos estratégicos a través del talento, porque claro, no me voy a poner yo a vender para que la empresa venda más, no me voy a poner yo a hacer las cuentas para que esté mejor controlado el flujo financiero, pero sí a través del talento que estoy incorporando a la organización, tengo una oportunidad única que queda de cada uno si la quiere empezar a aprovechar o si la deja pasar y se queda como está. Hacer esta transformación de pasar de un área de 80% administrativa a un área 80% estratégica, ¿va a ser de la noche a la mañana? No. ¿Y qué necesito? Desarrollar habilidades y desarrollar muchas cosas que hoy por hoy no tengo desarrolladas y que me van a hacer falta. Son cambios de mentalidad. Necesito un cambio de chip. Son cambios de habilidades, por supuesto. Pero ¿sabes qué? No es lo único. También necesito cambiar herramientas de trabajo que estoy utilizando. Ahí hay que me tengo que poner me tengo que preguntar, perdón, estoy tartamudeando. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿y las herramientas con las que trabajo me sirven para poder lograr ese objetivo más grande y que da una aportación mucho mayor a mi trabajo y a la empresa? ¿Qué hay de los métodos que estoy utilizando? Porque, y no quiere decir que lo que hagas esté mal, puede ser un reclutador súper eficiente. Operativamente, mira, nadie te gana, ni la máquina te gana. Pero estás haciendo lo que tienes que hacer para ayudar a tu empresa a crecer, a lograr todos esos objetivos que son tan importantes. Tenemos que cambiar indicadores también. Es un cambio de mayor tamaño. Y la buena noticia es que este webinar vamos a tener una segunda parte, faltan algunas diapositivas, pero algunos contenidos, pero vamos a tener una segunda parte. Y en esta segunda parte nos vamos a enfocar completamente en esto que estamos viendo aquí. ¿Cómo le hago para hacer esa transición? ¿Cuáles son las nuevas habilidades que necesito? ¿Qué herramientas necesito modificar? ¿Qué métodos necesito nuevos? ¿Cuáles son los indicadores que me pueden ayudar más a medir la eficiencia del reclutador, no administrativamente, sino para cumplir con los objetivos que son más importantes de la empresa? Eso lo vamos a ver la próxima vez y vas a ver en la próxima sesión y por ahí en el chat va a aparecer la liga para que puedas empezar a anotarte y si ves que este contenido puede ser valioso para otras personas, también inclúyelas. Esto es un movimiento que tiene que ser pues grande. Tenemos que llegar a muchas personas para ayudarnos a mejorar y pensando en el beneficio no nada más del reclutador o de recursos humanos, sino también de la empresa y también de los candidatos a los que atendemos. Pero bueno, ese es un tema que vamos a hablar también la próxima sesión, ¿ok? Entonces viene un cambio grande. Yo espero que esto, dos cosas, te ayude y te empiece a
hacerte dar cuenta del momento en el que estamos y de la grandísima importancia de este momento de empezar a abrir nuestra mente para cambiar. Porque recursos humanos está cambiando. Y recursos humanos en unos años no va a ser nada como te lo imaginas. Y vamos a querer que ese cambio que está viniendo nos agarre preparados. ¿Okay? Entonces es algo grande, es algo importante. Y yo creo que aquí le vamos a dejar, nos quedan 20 minutitos, vamos a abrir un tiempo para preguntas y respuestas. La próxima sesión, cómo pasar de reclutador tradicional a ser conocido como un generador de valor estratégico para la organización. Esa es la propuesta, esa es la apuesta que vamos a ver la próxima vez. Pues muy bien, vamos a ver algunas preguntas. A ver, nos habíamos quedado con algunos comentarios de las ideas para hacer cambio. Desarrollar habilidades del personal para generar crecimiento. Tipo de persona que necesito y funciones. Matilde, mantener las descripciones de puesto. Yo espero que esto, por lo menos les haya, lo que platicamos, les haya esto dudar de si las descripciones de puesto es el mayor valor que un reclutador puede lograr. Sé que esto lo dijeron antes de que platicáramos de lo demás, pero bueno. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Por aquí, Graciela nos dice, entonces, ¿cómo medir el impacto en los diferentes aspectos de la empresa, de cada persona contratada para la organización? Ok, este es un tema del que vamos a profundizar definitivamente dentro de la empresa, pero dentro de la empresa otra vez, dentro de la sesión siguiente, pero te puedo adelantar son varias líneas que el reclutador va a irse desarrollando. De hecho, preparamos un manifiesto donde precisamente se van a ver todas esas líneas que el reclutador va a tener que desarrollar en habilidades y competencias. Es un PDF y la próxima semana te vamos a decir cómo puedes hacerte de este manifiesto para que estés en la sesión. Ahí te vamos a compartir una liga para que puedas descargarlo. Y ahí van a venir todos estos cambios que estamos previendo y que estamos visualizando que se van a tener que dar. Y una de las formas, Graciela, que te puedo anticipar es, no sé si has pensado a nivel de habilidades blandas, porque son estas habilidades que no necesariamente tienen que ver con la parte técnica de mi trabajo, pero tienen un fuertísimo componente que es lo que provoca y lo que puede influir en todos esos otros escenarios. Y por habilidades blandas me refiero, por ejemplo, a la capacidad de la persona para trabajar en equipo, para tolerar la presión, para relacionarse con los demás, para tomar iniciativas, todo lo que tiene que ver con la capacidad de ejecución de la persona, con la capacidad ejecutiva. ¿Ok? Y estas habilidades no es fácil medirlas. Y en la actualidad, en la realidad, cuando he trabajado con otros reclutadores y personas de recursos humanos, no tenemos todavía una mirada diferenciada lo suficientemente buena como para poder tener ese control en el tipo de candidatos o en el perfil de candidatos que estamos invitando a las organizaciones. Entonces creemos que una persona ¿sabes qué? Es que este es súper proactivo y entonces ya le pusimos la etiqueta, ¿no? De proactividad. Pero, híjole, ¿sabes qué? Es que no es proactivo. Lo que esta persona es muy apegado a las normas y a los protocolos. Y entonces pudieran parecer como diferencias que no tienen importancia, pero tienen toda la importancia. Porque entonces, si no tengo claridad y conciencia de quién es la persona realmente, se vuelve difícil poder lograr lo otro. Pero esa es una de las líneas que pueden ser, ¿no? Y es afilar y mejorar nuestra capacidad para percibir y observar comportamientos en esta línea de habilidades blandas. Esa es una de las cosas. Y luego tenemos otra pregunta que dice, ¿y cómo presentarlo a la dirección para demostrar nuestra contribución? Ahí es donde está el mayor reto. No les quiero adelantar las cosas que vamos a ver la próxima sesión, pero fíjate, la percepción, por esto sí te lo comparto, se los dejo de una vez. La percepción que se genera del reclutador o del trabajo de la persona de recursos humanos se da en momentos clave. No es en tus 8 horas del día que pasas trabajando, sino en los impactos que tienes cuando estás hablando
con tus usuarios o cuando los candidatos tienen impactos indirectos tuyos, por supuesto, o sea, porque la persona es como es, pero viéndolo a través de tu trabajo, ¿ok? En ese momento en que tú tienes esos impactos es cuando se empieza a generar una percepción en las demás personas. Y entonces si mi impacto se queda a un nivel muy bajito de estrategia, o sabes que estás hablando en un lenguaje de nivel 2 y me estás hablando de cosas que a mí como director, perdón, pero no me interesa. Yo lo que necesito es las preocupaciones de las que ya hablamos, cómo logro mayor rentabilidad, cómo logro ser más competitivo. Y tú vienes con un discurso a decirme, es que sabes que su currículum tiene 3 puntos y en lugar de 4, wow, ahí es donde estamos partiendo la percepción. Y cómo cambiar esta percepción es de lo más importante. Y no es solo aprendiendo técnicas de hablar en público, ¿eh? Hay un cambio profundo para que lo que tú seas como reclutador y la información que pueda salir de ti cada que tengas oportunidad de interactuar o de platicar con otro, contribuir a otro, se vea que va tu sello de por medio. Y de eso vamos a hablar la próxima sesión, ¿ok? Buena pregunta, buenas preguntas, ¿eh? Ok, ¿cómo hacerme pilar en la empresa, Lorena? Bien, ahí está la liga para registrarte para la próxima sesión. ¿Cómo medir que los perfiles de puesto y análisis de estos estén bien elaborados conforme a los objetivos de la empresa? Ok, ahí es otra área y en la actualidad, hasta ahora lo que se hace, necesitas muchas entrevistas, necesitas meterte a la operación, meterte a la organización y esto es una forma que tiene que estar actualizada todos los días y todo el tiempo. Y aquí, por ejemplo, se vuelve evidente cómo la tecnología es necesaria. Yo he trabajado con clientes grandes, con empresas que no te creerías, las descripciones de puesto siguen teniendo vigencia de hace 5 años o 6 años. Y cuando empezamos a hacer intervención de desarrollo organizacional o de desarrollo de competencias o incluso haciendo algún assessment center o haciendo alguna aportación para identificar competencias en la gente y nos encontramos que, bueno, hoy la realidad es completamente otra a lo que se tiene en las descripciones de puesto. Sí hay formas más ágiles que se pueden llevar a cabo, hay mejores métodos y esto, como lo decíamos, es parte de los cambios también que necesitamos empujar para poder reformular y transformar la posición hacia algo mucho más estratégico dentro de la empresa. ¿Ok? Y esto es otro de los puntos importantes porque no podemos ya seguir en una posición en la que esperamos a ver cuándo mi empresa me voltea a ver estratégico. No, señores, el recursos humanos tiene que ser un agente de cambio. Y ese avance, aunque haya sido poquito en el cambio de percepción de esta encuesta de DDI, que pasaban no me acuerdo el número, por aquí lo tengo, al 48%, bueno, de las primeras mediciones estaban como en el 17 o el 20, y ese cambio pues no ha sido fortuito. Sí ha sido parte de necesidad, pero también porque ha habido gente que ha empujado para que la función sea reconocida de una manera diferente. Y esto es algo es lo que estamos viviendo ahorita también, porque no se trata nada más de decir, ok, aprendo a hacer 2, 3 cosas diferentes y entonces ya soy estratégico. No, el reto es mucho más grande y vamos a tener que empujar y cómo sumar a nuestros clientes principales y a nuestros directivos y gerentes a entrar en en este cauce de transformación positiva que va a ser importantísimo, como decía, no nada más para mí como reclutador, sino también para la empresa, para los mismos usuarios directos que tengo, gerentes y directivos, para candidatos, para toda la empresa e incluso para toda la sociedad. ¿Ok? Entonces, por ahí va. Muy bien. Orlando, muchas gracias. Excelente presentación. Saludos y bendiciones. Gracias, Orlando. Bendiciones también para ti. ¿Es posible ganarle o adelantarse? Georgina nos pregunta. ¿Es posible ganarle o adelantarse en recursos humanos a la inteligencia artificial que nos va pisando los talones? ¿Es posible adelantarse? Sí, definitivamente yo creo que la pregunta la podríamos hacer al revés. ¿Es posible que la inteligencia artificial se nos adelante? Yo creo que lo va a ir haciendo, ya lo está haciendo en varias áreas y lo va a ir haciendo hacia más adelante. Pero también es real que recursos humanos es mucho más que un proceso administrativo. Y hay un área muy importante donde para que la inteligencia artificial entre, híjole, falta mucho, ¿no? A lo mejor ya ni siquiera estamos aquí para cuando lo veamos. Te iba a decir algo, Georgina, y se me fue la idea, pero ahorita regreso.
nos viene pisando los talones. Ok. Ok, aquí hay una encuesta que hay que hacer para nosotros. Su opinión es muy importante. Les pido por favor que ayuden a contestarla. Aquí unos minutitos en lo que seguimos viendo aquí algunas respuestas, algunas preguntas, perdón. Ok. Ya me acordé, Georgina. Sí, nos viene pisando los talones, pero fíjate, yo creo que el enfoque es diferente. No se trata de competir contra la máquina. Si nos ponen a competir contra la máquina, va a haber tareas en las que, por Dios, pues no vamos a poder ni chance de salida, ¿ok? Yo creo que se trata de diferenciarnos de la función que estamos haciendo actualmente, primordialmente administrativa, y encontrar esas áreas donde sí podemos hacer la mayor aportación y ahí clavarnos, y ahí volvernos los expertos, y ahí volvernos los especialistas, ¿ok? De eso se trata. Va más por ahí. Ulises, muy buena plática, ¿dónde podemos verla nuevamente? Ahí me parece que les van a hacer llegar la liga para poder llegar a la grabación. También pido la grabación. Gracias, María Luz. Lucy, me interesa. Marcelo, interesado en la grabación, sería bueno que enviaran. Ángela, ¿cuánto tiempo podría considerarse como óptimo de una selección efectiva? Yo creo que depende de cada caso, porque hay posiciones que te pueden tomar meses poder encontrar, depende de la disponibilidad que tengas y depende también qué tanto se necesite la posición. Yo creo que eso tiene que estar pactado en común acuerdo con tus usuarios finalmente, porque si estamos hablando de que de lo que me pides, hay 3 perfiles en el país, pues, sí los encuentro, pero pues aguántame a ver cuándo, ¿no? ¿Y qué prefiero? ¿Calidad o cantidad? También esa es parte. Y hay promedios que te puedes encontrar, yo creo, ahí en internet de cuánto tiempo puedes considerarlo efectivo, pero ahí lo que yo te diría es acércate con tu cliente, define un estándar con él. Otra vez, porque el valor, como decía Ulrich, no es lo que yo creo que hago, sino el valor está en ojos de quien lo recibe. ¿Ok? Bien, Ángela. Ok, felicidades, excelente presentación. Gracias, María Luz. Pues muy bien, chicos, me dio muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy. Voy a revisar todos los comentarios que estén en el chat en estos días para poder abordar comentarios que se hayan quedado pendientes en la siguiente sesión y de verdad no se la pierdan, va a estar buenísimo, vamos a profundizar mucho más en todas estas áreas y pues queda de cada quien, el cambio viene, el cambio es grande. Y en 3 años, como ya te decía, vamos a querer haber querido comenzar desde hoy a empezar a desarrollarnos en este sentido. ¿Ok? Que tengan un excelente jueves. Muchos saludos, gente de aquí de México y gente de todos los países. Me encantó estar aquí en este espacio gracias a Fortia, el mejor software de administración de personal de recursos humanos. Muchísimas gracias por el espacio y nos vemos pronto. Buen día.